Olá, amigos do My News. Hoje nós vamos conversar com Corina Yoris, que é uma candidata opositora da Venezuela, uma das que foram impedidas de se registrarem para as próximas eleições presidenciais do dia 28 de julho. Vai ser uma data muito importante para a Venezuela e há muita expectativa por parte da comunidade internacional, do Brasil, dos opositores e da sociedade venezuelana sobre se essas eleições serão limpas ou não. Corina Iori está aqui conosco hoje e nós vamos ter uma conversa sobre a eleição da Venezuela e se é que haverá eleições. Buenos días, Corina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Silvia. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ti. Corina, quería saber cómo están siendo estos días en que, bueno, las inscripciones ya están cerradas en teoría, pero sí hasta el 15 o 18, ¿no?, de abril tenemos un espacio quizá para un cambio, ¿no?, de candidato uno por otro. Quería saber si todavía tienes esperanza de entrar en esa disputa. Bueno, las esperanzas es lo que nos ha mantenido nosotros durante todo este periodo. La semana ha sido una semana dura, difícil de enfrentar todos estos retos, pero con la esperanza de que podemos hacer el cambio en la tarjeta de la unidad democrática. La fecha es el 20 de abril y todavía tenemos la posibilidad de hacer ese cambio y que quede registrada mi candidatura en representación de María Corina Machado, porque yo estoy en representación de ella para poder competir el 28 de julio, que es el día de las elecciones presidenciales. Nuestra lucha ha sido por eso, por unas elecciones libres, transparentes y creíbles, y de tal manera que la esperanza la mantenemos viva. Si la esperanza no la mantenemos viva, sería una manera de claudicar y eso no está dentro de nuestros planes. Muy bien, muy bien. Corina, solo para que nuestro público en Brasil sepa entender bien, ¿qué fue lo que pasó contigo el día en que te fuiste a inscribir? Las inscripciones empezaron el jueves antes de la Semana Santa, si mi memoria no me falla, el 21 de marzo, y desde ese primer día se denunció, precisamente lo hizo María Corina Machado, que había un gran inconveniente para acceder al sistema de la inscripción. Esta inscripción se hacía de manera digital y no se podía tener acceso con las tarjetas de la oposición, no se podía tener acceso al sistema. Allí empezó un problema reiterado día por día, que las personas que estaban autorizadas a entrar al sistema y digamos, inscribir mi candidatura, no obtenían los códigos que debían enviarles y con ello poder entrar al sistema y hacer la inscripción. El día 25 de marzo, que ya era el último día de la inscripción, ya nosotros habíamos hecho todos los intentos, incluso de llevar una carta al CNE de manera presencial y no pudimos acceder al recinto debido a que estaba custodiado por medidas de seguridad y además que las credenciales que se necesitaban para poder acceder al lugar era precisamente mi inscripción. Allí nosotros llevábamos una carta dirigida a las autoridades del Consejo Nacional Electoral donde denunciábamos esta imposibilidad de entrar al sistema, porque ahí no era porque mi nombre hubiese sido rechazado, sino que no se tenía acceso al sistema. E incluso el mismo 25 ya no solamente era por el problema de los códigos, sino que no se podía entrar a la plataforma. Nosotros no pudimos, repito, entregar esa carta personalmente y fue enviada por las vías de las redes sociales y los correos electrónicos y llegada a las 12 de la noche seguíamos sin poder acceder al sistema y de pronto, pues milagrosamente se abrió para la inscripción del gobernador Rosales, que quedó inscrito. Al día siguiente, gracias a varias gestiones, se pudo abrir una prórroga de 12 horas y allí fue inscrito el embajador González Urrutia con una palabra, un vocablo que se ha utilizado aquí, que decir era una candidatura tapa, es decir, una candidatura que lo que hacía era preservar la tarjeta de la Unidad Democrática para que en el lapso que mediaba entre el 25 de marzo y el 20 de abril se pudiera hacer la sustitución.
creo que con eso más o menos queda claro que el problema en un principio no era personal, sino que era un problema digital. Y eso es lo que argumenta el régimen. Nosotros sabemos perfectamente que el problema era que no querían dejar pasar el nombre de Corina Lloris. Claro, claro. Y ese tipo de problema con las máquinas ocurrió apenas contigo. Que hasta Bueno, donde yo sé, conmigo. sí. Pero el asunto es que lo que tú no tenías era el acceso al sistema. Mm, Es decir, ujú, el sistema, por ejemplo, cuando uno está solicitando o entrar a una plataforma, por ejemplo, a mí me ha ujú, pasado muchísimas veces en la universidad, que voy a entrar en mi correo electrónico desde la universidad, porque estoy dando una clase y necesito recuperar algún documento, e inmediatamente me pide un número que me envían al teléfono para verificar la identidad. Sin ese ujú, número yo no logro entrar al sistema. Bueno, eso era lo que sucedía. Se pedía el número, el código para poder entrar al sistema y entonces hacer los trámites y los códigos no eran enviados. De tal manera que siempre se puede decir que fue un problema digital, pero no ujú. era un problema digital. Era obvio que, no, que era porque no me dejaban inscribir a mí. Claro, claro. Corina, yo quería saber, usted no viene de la política, tiene una larga carrera académica, de maestra, profesora, y ahora le toca representar básicamente la oposición de Venezuela unida, ¿no? Por primera vez unida detrás de una candidata, de un proyecto, que es de María Corina y de Corina Lloris, ¿no? ¿Cómo ves usted sentada ahí en Miraflores, si es que las cosas pasan de esta manera? ¿Cómo se ve y cuál sería su primer medida como presidente? Silvia, en eso me han insistido mucho cuando me dicen que yo vengo pues del mundo académico y no tengo experiencia política. No tengo experiencia política partidista. Yo no he pertenecido a ningún partido político en mi vida porque yo soy muy autónoma. Entonces, he sabido que estar dentro de los partidos políticos es una de las cosas que garantizan su permanencia y su libertad es una cierta obediencia partidista. Y yo soy muy autónoma. Y yo pertenecía a movimientos estudiantiles. Después, a lo largo de mi carrera, he pertenecido a una serie de asociaciones y además de eso, también he tenido, por ejemplo, mi pertenencia a una veeduría de las elecciones cuando empezó la candidatura de Chávez y además estuve en la Comisión Nacional de Primaria que fue la que organizó las elecciones primarias. De manera que decir que yo no tengo ningún tipo digamos, de manejo en el mundo de la política, pero es que yo hago la diferencia de la política con P mayúscula y no la política partidista. Y es que yo creo que son dos cosas que nosotros tendríamos que separar. Pero bueno, en realidad, digamos que la parte teórica que me puede avalar a mí de saber cómo se moverse en el mundo político, yo lo tengo. Y si yo llegase a poder inscribirme, ganar las elecciones, porque María Corina sigue siendo inhabilitada y es imposible, entonces que sea ella la que participe, y yo logro aglutinar esos votos y llego a la presidencia de la República, sentada en Miraflores hay una medida que yo tomaría inmediatamente, que es la liberación de los presos políticos. Yo creo que eso es una liberación de los presos políticos, nosotros no podemos empezar un país creíble. Y además, en cuanto a la pregunta, ¿cómo me veo? Bueno, encarnando el sueño filosófico que los filósofos sean los que gobiernen la república. Entonces eso sería para mí digamos, una concreción de mi carrera filosófica. Claro, claro, sí, sí, muy, muy bien, muy, muy claro lo que dijiste y muy interesante hacer esa conexión con la filosofía. Eh, Corina, ¿cómo está haciendo esta charla, este intercambio más cercano con María Corina en estas últimas semanas, en el armado del proyecto, de la candidatura? Eh, y quería saber si usted está charlando más con ella o también con todas las demás fuerzas que están unidas en esta candidatura.
Sí, la conversación es permanente. En el caso de María Corina, permanente. Con las demás fuerzas, pues se tiene de acuerdo pues a reuniones pautadas, reuniones que digamos las tengamos acordadas, de manera de mantener un hilo conductor en las conversaciones, pero María Corina sigue siendo la líder, y la líder del país. No solamente es la líder de un grupo, es la líder del país. Eso es el resultado de las elecciones primarias. Y cuando nosotros hicimos las elecciones primarias, se quedó, que incluso fue firmado ese documento, porque todos los candidatos que allí participaron iban a respetar el resultado e iban a respaldar a quien saliera electo. De tal manera que nosotros hemos mantenido esa conducta y, repito, mi conversación con María Corina es permanente. De manera que nosotros no estamos actuando una por un lado y otra por otro. Totalmente claro que yo tengo una candidatura delegada, representante de ella, pero de acuerdo a ciertos parámetros y a ciertas líneas de acción que las estamos cumpliendo ambas. Claro. ¿A usted le cambió mucho la vida pasar para esta posición ahora de más grande visibilidad, mayor visibilidad? Yo veo, por ejemplo, que en tu Twitter, por ejemplo, de un día para el otro saltó a más de 100.000 seguidores, no sé cómo estará ahora, ¿no? ¿Cómo es para usted esta exposición en este momento? Y también quería saber si has tenido algún tipo de amenaza o restricción en tu cotidiano justamente por estar en esta posición. Bueno, la vida sí me cambió 180 grados, eso es cierto. El colapso del correo, el colapso del teléfono, pues, es algo, digamos que un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, ¿no? Hay momentos de que no consigo nada en el teléfono, por tal es digamos, la avalancha de mensajes y he tenido que incluso restringirme en la permanencia en algunos grupos del WhatsApp porque no tengo tiempo de contestar. También lo del Twitter es evidente, pasé de 3.000 y tantos seguidores a llegar a los 100.000 seguidores, algo impresionante, no logro leer todo lo que escriben, de tal manera que en ese sentido sí es cierto que a mí me cambió la vida de una manera radical. En cuanto a amenazas, no, yo no he sido amenazada directamente. Incluso hubo un día que yo tenía unas entrevistas y se fue la luz aquí en la zona donde yo vivo y en algunos medios se resaltó que había sido a mí. No, yo no puedo decir eso. Ese corte de la electricidad fue en toda la zona. Si la intención fue afectar, que yo estaba respondiendo, yo había respondido ya tres entrevistas y nos vimos obligadas, Claudia y yo, que es la que hace la coordinación de las entrevistas, a tener que suspenderlas por ese día, y eso trajo, por supuesto, un retraso en las demás. Si ahí hubo, repito, esa intención, yo no puedo especular alrededor de eso, porque nosotros en Venezuela venimos sufriendo de estos cortes de electricidad desde hace un tiempo, y la zona donde yo vivo, hay momentos en que se ve afectada con los cortes de electricidad durante una semana más o menos, empiezan los problemas casi que a diario y después vuelve otra vez como la normalidad. Uno podría inferir probabilísticamente que son cortes programados. Ahora, realmente uno puede llamar la atención, decir, caramba, fue ese día y además una cantidad de horas, porque fue cerca de 11 horas, Silvia, que estuvimos sin electricidad, con todas las consecuencias que eso trae en una casa, en todas las actividades que uno pueda tener paralizado toda una población, y eso en Caracas se nota menos, pero en el interior es terrible esos cortes de luz. De tal manera que yo no puedo decir que eso fue una agresión en mi contra. Yo creo que eso sería, digamos, sacar una conclusión realmente apresurada. Pero sí les puedo decir, digamos, claramente, yo no he sido amenazada, perseguida en ningún momento. Yo no puedo decir eso. Sí sé que en algunos de los programas de algunos de los voceros del régimen, pues, han tratado de decir cosas en mi contra. Trataron de descalificarme en un momento determinado diciendo que yo tenía doble nacionalidad, que fue totalmente desmentido. Y otra de las cosas en las que se hacen eco es que si yo tengo tantos años o menos años. Yo ese tipo de cosas, Silvia, sinceramente no les hago caso. Porque yo creo que hacerse eco de eso como un insulto
es darles la razón. Yo creo que la vida y la experiencia que uno va acumulando y la pone al servicio de un país más bien loable, no criticable. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo y eso demuestra un etarismo y cierto prejuicio incluso con las mujeres que son mayores, ¿no? Sí. Pero se- creo que demostraste hasta acá que estás muy lúcida, muy activa, muy enganchada con eso, que no es una tarea fácil. Creo que eso todos lo reconocen y por acá también. Corina, quería le preguntar sobre Brasil. Así que, apareciste en público y como candidata de Corina, fue también un momento en que el presidente Lula cambió de opinión o por lo menos mudó un poco su posición de acercamiento a Maduro y pasó a criticarlo por, por lo que podemos intuir que él puso obstáculos a que se inscribiera usted, ¿no? O sea, quería preguntar sobre la relación de Lula. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Eh, y cómo lo recibiste? Silvia, yo tengo una gran cercanía con Brasil por la vida académica. Yo he visitado Brasil en muchas oportunidades, no solamente las idas, por ejemplo, a Río de Janeiro de manera turística, sino que yo he asistido a congresos en Brasil, ¿no? Eso me hace a mí tener una especie de comprensión hacia digamos, las manifestaciones políticas, y yo he seguido, digamos, teóricamente, todo el proceso por el que ha pasado Brasil en los últimos años. De tal manera que en las declaraciones del presidente Lula me parecieron a mí muy adecuadas, muy pertinentes, porque se deslindó completamente de un gobierno autoritario. Eso es una cosa que quedó bastante clara. Y me parece que en ese sentido el presidente Lula demostró un talante democrático que había sido cuestionado aquí en Venezuela, porque él incluso unas semanas antes había dado unas declaraciones donde mandaba a María Corina y que se ocupara, digamos, de resolucionar el problema de la candidatura por la inhabilitación de ella. Sin embargo, estas declaraciones, unas 2 semanas después, más o menos, lo que yo calculo que transcurrió entre una y la otra, dieron un vuelco a la interpretación de la figura de Lula, y creo que aquí marcó un momento muy importante, porque ciertamente hasta ese momento se había visto a Lula como uno de los aliados en el continente de Maduro. Y creo que eso se quedó bastante, digamos, muy bien demostrado con esas declaraciones en ese momento. De paso, déjame decirte una cosa que yo entiendo perfectamente al portuñol. No lo hablo, pero lo entiendo. Y si hay alguna palabra que se me escapa, yo logro entenderla por el contexto. Cuando tú hiciste la presentación, te entendí perfectamente todo. También es así que hay gente que cree que yo hablo el portuñol, pero no lo hablo, lo entiendo, que son 2 cosas distintas. Claro, en Latinoamérica nos entendimos todos, ¿no? Con los dos idiomas que son parecidos y también con el portuñol que nos ayuda cuando uno está en otra parte, ¿no? Corina, quería preguntarte también del presidente Petro, que también era uno que estaba acercándose a Maduro y ahora dio uno o dos pasos al costado, pareciera, ¿no? También se demostró preocupado con el estatus de la democracia en Venezuela. Es que Silvia, yo creo que hay un aspecto que a veces uno tiende a no destacar. El presidente Lula y el presidente Petro son presidentes que salieron electos en el ejercicio de la democracia. El presidente Maduro es un presidente que no ha sido reconocido como legítimo por el problema de las elecciones en las que él supuestamente ganó, y se sabe que son elecciones que fueron consideradas ilegítimas. Entonces, es de esperarse que presidentes que proceden de un régimen democrático, que ejercen la democracia, no estén de acuerdo con los gobiernos autoritarios. De manera que, al igual que las declaraciones del presidente Lula fueron muy bien acogidas por el grupo, vamos a decir, opositor en Venezuela, que somos una mayoría en el país, también fueron las del presidente Petro.
Yo no cabe en este momento que si uno tiene simpatías o no simpatías con ellos, porque eso sería intervenir en la política interna de estos países. Lo que sí me puedo pronunciar es sobre sus declaraciones y el efecto que tuvieron. Fueron muy bien acogidas, por una parte, y por otro lado, el régimen más bien reaccionó de una manera, yo por utilizar una palabra bastante suave, de manera insolente. En el lenguaje internacional hay expresiones que deben evitarse completamente en el lenguaje diplomático y no puede ser que se respondiera de la manera que se hizo. Claro, claro. ¿Usted cree que en estos últimos meses o semanas Maduro y el régimen están siendo más restrictos, más con las antenas de la represión un poco más funcionando de manera más continua? ¿Hay como un cerco o él está intentando cambiar de narrativa cuando él habla de los supuestos atentados contra él o sobre Guiana Esequiba? ¿Cómo ves la estrategia del régimen en este momento? ¿Cómo la interpretas? Sí, es una estrategia represiva, sí. Por ejemplo, contra el partido de María Corina, bueno, se tiene un grupo que está refugiado en una embajada, hay dos detenidos con una detención forzosa, igual que ya había unos anteriores también del equipo de María Corina. Se tiene la prisión y también de detención forzosa de Rocío San Miguel. Es decir, hay una cantidad de elementos que en las últimas semanas, digamos lo que va del año, se recrudeció enormemente la represión. Las últimas semanas, entonces, se ve, por ejemplo, amenazas, digamos, en ese lenguaje, digamos, agresivo que se usa. Y, por ejemplo, hubo un momento que se dijeron, nosotros ganamos las elecciones por las buenas o por las malas. Y hace pocos días aprobaron una ley antifascismo que uno lee la definición del fascismo y uno dice, bueno, no sé, si será que yo voy a tener que estudiar de nuevo todo, porque ahí hay unas cosas que uno como que no las entiende muy bien. De manera que prácticamente es prohibirte a pensar y pensar diferente. Entonces eso es un camino terrible porque lo que te está llevando es una concepción del Estado totalitario, en donde lo que se quiere es el pensamiento único y que solamente se actúe bajo la concepción única del Estado. Y eso realmente anula cualquier pretensión de vuelta a la democracia. Claro, claro. Sí, el régimen está dejando de hablar ya de opositores y de inscripciones y de todo eso, intentando poner en juego una narrativa de ellos, ¿no? Que es esa, ¿no? Que están acorralados por el fascismo, que es todo lo que no son ellos, ¿no? Para ellos, ¿no? La, la izquierda de otros países, Colombia, Estados Unidos, puede ser todo, ¿no? Todo está conceptuado en esa idea, ¿no? Todo lo que no esté dentro de su propio pensamiento, entonces es el enemigo. No es el contrincante, no es la oposición, sino que se le ve como un enemigo. Y eso en política es terrible, porque entonces los métodos no son los métodos democráticos. Sí, Son respuestas a defenderse de un enemigo y se crean digamos, un discurso y una argumentación que si se estudia a fondo se da cuenta que evidentemente lo que está tratando es de configurar un mundo totalmente distinto, una concepción del Estado totalitario y anular completamente lo que puede ser la disidencia. Una democracia se basa en la disidencia. Uno generalmente dice no es el consenso, no. Para llegar al consenso primero hubo disidencia y en esa confrontación de ideas, en esa confrontación de opiniones, se logra llegar a un acuerdo, se logra llegar a un consenso y entonces ahí es donde empieza a funcionar el sistema democrático. Y eso no pueden entonces arguir que nosotros estamos en presencia de un gobierno democrático, porque solamente el haber aprobado la ley de antifascismo, yo creo que ya da una idea de lo que se está fraguando dentro del país. uh-huh, uh-huh. En este momento, ¿las calles de Caracas están calmas o hay gente saliendo a manifestarse? Sé que la campaña electoral no habrá empezado por temas de fecha, ¿no? Pero la gente está movilizada, uno camina por Caracas y ve la gente en la calle
con carteles, algo así, o todavía se espera? No, todavía no, porque la temporada de la campaña electoral no ha empezado todavía, todavía estamos en el proceso este que se abrió de la posibilidad de cambio de la candidatura. Y en Caracas, claro, hay momentos en que se dan protestas, pero son como protestas muy puntuales, protestas que se dan, se convoca cierta anticipación, pero sin embargo pueden circular libremente por la ciudad en ese sentido. Tienen un tráfico endemoniado en ciertas zonas de Caracas y en otros lados que está completamente tranquilo. Pero no el tráfico no tiene que ver con un asunto de protesta, sino que dado las condiciones del problema de la electricidad a la que hice alusión en una de las respuestas anteriores, afecta tanto el interior que hubo un momento en que empezó un éxodo de las personas que viven al interior del país a trasladarse para Caracas, porque Caracas, como es la sede del gobierno, se veía menos afectada por los problemas de la electricidad. Entonces eso trajo como consecuencia que el tráfico ha aumentado considerablemente en determinados lugares y por eso se ven esos problemas nosotros le llamamos colas, ¿no? Las colas infernales que te hacen demorar mucho en llegar de un sitio a otro. Pero hay otros lugares donde realmente no hay ninguna manifestación de ese tipo de tráfico, me estoy refiriendo. Ahora, en cuanto a manifestaciones, por el momento no. Por el momento incluso no ha empezado la campaña electoral todavía. Claro, claro. Corina, ya empezando a redondear aquí para que no tome más tiempo de tu día, quería saber si con relación a los migrantes y los venezolanos en el exterior, en algún momento ahí en el acuerdo de Barbados se habló de eso también, ¿no? De que puedan votar y todo eso. ¿Lo tiene claro que si van a poder votar o no? Porque es una parte considerable de la población venezolana la que salió del país en los últimos años, ¿no? Hay muchas protestas en ese sentido en el exterior, ¿no? No ve digamos, protestan porque no abren el registro electoral para poder actualizar sus datos y poder efectuar esa votación. Además, hay lugares en donde no se va a poder votar porque están rotas las relaciones y no hay consulados, como es el caso de los Estados Unidos. Pero Sí. en el resto digamos, de América Latina y en España específicamente, se supone que debería poder votar y uno puede tener acceso a información y ver a través de las redes. La elección es muy lenta, no logran llevar a cabo la elección porque también se sabe, pero digamos, si hacen un pequeño análisis de por quién van a votar en el exterior, si están en el exterior es porque están rechazando lo que está pasando en el país. Entonces, evidentemente, ese no va a ser un voto a favor del régimen, es un voto, como muchos lo califican, un voto castigo al régimen, un voto en contra del régimen. Entonces, evidentemente que se obstaculiza para que ese número tan grande de venezolanos en el exterior no manifieste su voluntad. Y eso es uno de los problemas que se reflejan, Silvia, en la violación de los acuerdos de Barbados. Porque en el acuerdo de Barbados se dice y se mantiene que las elecciones tienen que ser justas, libres, transparentes. ¿Y cómo las puede calificar uno así si siguen ocurriendo estos obstáculos y estos problemas? Claro, claro. Y entiendo que son más o menos 25% de la población venezolana la que no está en el país, ¿no? Y más críticamente en el caso de Colombia, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Europa, ¿no? Básicamente. Es impresionante. Impresionante. Sí, hay números que hablan de 7 y 8 millones de venezolanos en el exterior. Y la población de venezolanos, según, digamos, el censo, el último que hubo en el país, se hablaba de 30 millones. De manera que si nosotros tenemos 8 millones afuera, es un cuarto de la población, ajustando los números, ¿no? Y ese sí, y dentro de ese número de 8 millones, pues hay un número muy alto de habilitados para votar porque tienen la edad, porque tienen las condiciones, pero evidentemente que no han podido actualizar sus datos en el registro electoral. Y eso va a disminuir enormemente el número de votantes. Claro, claro. Bueno, ojalá ustedes puedan seguir negociando para que selección gane un poco más de legitimidad y pueda ser las que fueron acordadas y que se pide tanto hace tanto tiempo al chavismo, ¿no? Le quería agradecer por su tiempo y gracias. Por ahí nos vemos en Caracas o nos vamos hablando. Yo voy a estar para las elecciones, así que va a ser un gran placer seguir esta charla con usted.
Muchísimas gracias, Silvia, y a toda tu audiencia. Bom, essa foi a nossa entrevista com Corina Iores, candidata consensuada pela maioria dos opositores da Venezuela e que está com a sua candidatura por hora barrada do Conselho Nacional Eleitoral. O que ela nos contou é que entre esse momento e até o dia 20 de abril ainda há um espaço de tempo em que é possível conversar com algum outro candidato que sim conseguiu se inscrever para que ele troque a sua inscrição pela dela, que por sua vez já é uma candidatura representativa, né? Ela é representante de Maria Corina Machado, quem deveria ser a candidata, mas que está impedida pela justiça. Também nos contou que o Brasil está tendo um papel importante, justamente pela mudança de posição do presidente Lula, e que ela espera que daqui até as eleições algumas coisas que foram assinadas com o governo e diante dos Estados Unidos, com a aprovação dos Estados Unidos, sejam preservadas. Enfim, foi uma alegria tê-la aqui no My News conversando conosco e uma alegria tê-los acompanhando esse passo a passo até a eleição de 28 de julho, que vai definir quem será o novo presidente da Venezuela ou se esse regime autoritário continuará. Muito obrigada, até mais.